Ángeles Rodríguez, con el gusto de compartir con ustedes, como parte también del Colegio Nacional de Trabajo Social, la conferencia No estoy loco, para romper algunos de los mitos vinculados con las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Gracias por acompañarnos. La maestra es trabajadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en trabajo social por la Universidad de Toronto, diplomada en formación docente para nivel superior, estadística avanzada, práctica docente en ambientes y a distancia y recursos digitales en línea. ¿Sí? Suma 23 años de labor docente, maestra. 23 años de labor docente, ininterrumpida en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Fue presidenta de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del Comité Académico del Programa Académico de Maestría de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Coautora de 12 artículos de investigación publicados en revistas y libros vinculados al tema de la salud y de las neurociencias. Coordinadora de los libros Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas y sus determinaciones sociales, experiencias de trabajo social en el campo de la investigación e intervención colaborativa, y del libro Dimensiones Sociales de Salud. Actualmente es coordinadora del Laboratorio de Investigación Sociomédica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es integrante del Comité Médico de Investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Participa como dictaminadora del programa de conversación social de la Secretaría de Desarrollo Social, es miembro de honorable Consejo Técnico y miembro del Comité Editorial de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En televisión destaca su presencia como conductora de la serie Problemática Social en México, una visión desde el trabajo social, del programa Mirador Universitario. Esta es una cosa que me gusta mucho de la maestra. Ella participa en un programa de radio desde 2018, ¿sí? Que se llama Vida Cotidiana y Sociedad en Movimiento en Radio UNAM. Es muy interesante porque la maestra, es diferente escucharte, bueno, yo te conozco, ¿no? Pero el radio eso es lo interesante, y la interacción que es distinta, ¿sí? De sus resultados de las investigaciones se han desarrollado y han obtenido 4 premios en primer lugar, 1 en segundo lugar y 1 más en tercer lugar. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Investigación de Trabajo Social en el área de la salud a nivel nacional por la Secretaría de Salud, y estamos platicando en un momento que el jueves RENIET, la red que les digo, otorgó los premios y fue también galardonada con ese reconocimiento. Entonces, pues no me queda más que, ustedes han visto, es un currículum muy amplio, pero realmente, así como amplio, es una gran persona y una gran maestra. Yo creo que eso le admiro mucho. Entonces, damos un aplauso para iniciar con esto. Que hacen posible que estemos aquí en estos espacios, y por supuesto a todas y todos los que están aquí, porque no es fácil levantarnos un sábado temprano para poder intercambiar, ¿no? Prácticamente lo que vamos a estar bueno, como objetivo tratando de poder lograr esta hora, que es muy cortitita, es que nosotros podamos, si se puede, este sería, digamos, el objetivo, tener un espacio donde podamos interactuar. No solamente puedo yo hablar, también ustedes, si me hacen el favor, y cuando se pueda yo también les pediré su apoyo, para poder intercambiar algunos puntos de vista que nos permitan reflexionar si es que de manera inconsciente o no directa estamos nosotros desarrollando algunas prácticas que tienen que ver con el estigma hacia las enfermedades o trastornos mentales. Ese sería el objetivo. Si se dan cuenta, no es muy abarcativo, es muy sencillito. Yo creo que sí lo vamos a lograr. ¿Estamos? ¿Sí? Okay. Bueno, lo primero que vamos a identificar, y es fundamental, es que las personas que tienen o que tenemos algún trastorno psiquiátrico, tenemos que enfrentarnos de entrada a 2 problemas. El primero, a la sintomatología propia de la enfermedad. Y eso no es fácil. Pensamos que no nos toca, pero de 4 personas, una desarrolla alguna enfermedad psiquiátrica, incluyéndome a mí. De estos 4 que estamos acá, uno de nosotros la desarrollamos, ¿sí? Y no es fácil vivir con esta sintomatología, por un lado. Y por otro, lamentablemente está vinculado con el estigma, y un estigma que se da en varios ámbitos: familiar, institucional, social, y vamos a agregarle otro más que no es poco, un autoestigma. Es como cuando internalizamos a nosotros mismos ante la presencia de un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica. No es fácil aceptarlo,
¿sí? A partir de ello hay muchos procesos de miedo, de desvalorización que nosotros mismos vamos construyendo, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil. Nos guste o no, tenemos que aceptar que en nuestros contextos, independientemente a veces del nivel educativo, ¿sí? Encontramos algunas frases vinculadas con las personas con alguna enfermedad o trastorno mental, como si estas fueran peligrosas. Rompamos mitos, eso es en mucho parte de lo que pues, la industria cinematográfica nos ha presentado, y no es verdad. La mayoría de los actos, digamos, violentos que pueden concluir en un homicidio, ¿sí? De personas que tienen alguna enfermedad mental, no suma más del 5%. O sea, quiere decir que el 95% de quienes pueden cometer un acto violento homicida no tuvieron ninguna enfermedad psiquiátrica, por lo tanto no podríamos vincularlos, ¿sí? Que son impredecibles, que son violentas evidentemente, que son incapaces de realizar, de elaborar o de estudiar, que son inmaduras y que son débiles de carácter. Ese es por mencionar algunos, ¿no? ¿De dónde nace el estigma? Voy a tomar a Goffman, que es uno de los principales, digamos, autores que refleja de manera muy sencillita lo que significa el estigma, y tiene que ver con un atributo. Y este atributo la mayor parte del tiempo es negativo. Es un atributo que de alguna manera desvaloriza o hace que la gente que lo tenga o a quien se le asigna tenga un valor por debajo del mismo, ¿sí? Finalmente es negativo, ¿sí? ¿De dónde se originan los estigmas o el estigma? Está vinculado más o menos con este binomio, un estereotipo y un prejuicio, o muchos prejuicios. Veamos qué es estereotipo, ¿sí? Si quieren lo platico de manera sencilla y después ponemos algunos ejemplos, ¿no? De manera natural, todas y todos, de manera natural, desde que nacemos y desde que nos vamos desarrollando en nuestro ambiente, tendemos a hacer clasificaciones, tendemos a separar, inclusive cuando en nuestros primeros años escolares, cuando vamos por ejemplo al kinder, parte, ¿no?, de las enseñanzas es separa los que son de color amarillo, los que son de color azul, los que tienen forma, digamos, circular, de los triangulares, ¿cierto? Sí. Y lo vamos haciendo de manera natural. Por lo tanto, es un aprendizaje que está presente con nosotros. Clasificamos, separamos y distinguimos por características algunos grupos. Cuando hablamos de estereotipos, también lo hacemos, pero en esta distinción, en esta separación, le atribuimos características a ciertas personas y las vamos agrupando. Estas características pueden ser negativas o positivas, y lo hacemos de manera natural. Por sí solo, esto no tendría que ser tan difícil o complicado. Sí nos preocuparía pensar que hay estereotipos negativos, ahí sí. Pero cuando el estereotipo se junta, ¿sí?, digamos, con el prejuicio son esas ideas, conceptos sin fundamento, que son en la mayoría de las veces falsos, entonces ahí ya tenemos un problema. Porque estas ideas de diferenciación sumadas a conceptos que no están validados, que no son verdaderos, hacen entonces que se den los prejuicios. Y los prejuicios son esos atributos o ideas que le asignamos a las personas y que lamentablemente lo que estamos haciendo como resultado es excluyendo, es discriminando, ¿sí? Y no lo percibimos siempre. ¿Cuántos prejuicios hay? Muchísimos. Hay prejuicios de origen, raciales, de género, sexuales, de clase, de apariencia, de edad. Muchos. Si quieren, me ayudan la persona que quiera a ponerme un ejemplo. No quiere decir que yo esté evidenciando que ustedes lo tienen, ¿sí? Pero puede ser que lo tengamos o puede ser que lo hayamos escuchado, ¿sale? ¿Sí? ¿Quién me ayuda con de origen? ¿Cuál podría ser un prejuicio? Pues todos los que se tienen en provincia, de cuando vamos los del DF a provincia, que nos llaman chilangos. Exacto, pero el que nos llamen chilangos no es el prejuicio, ¿verdad? ¿No? También, porque lo hagan como prepotentes, y lo sabemos todo, porque tenemos todo aquí en la Ciudad de México. Exacto. Está centralizado, entonces nos creemos más que los de provincia. Sí, una condición de superioridad, o por ejemplo pensar que los colombianos todos son sicarios o son... Yo soy de Culiacán y me encuentro constantemente con eso, o sea, la gente no me habla de otras cosas, de
de Sinaloa, que no sea cuestión Y ahora más. de narcotráfico. Entonces, ¿Cierto? es un prejuicio. Es un prejuicio. Es un prejuicio. Racial, por ejemplo. El color de piel o de dónde son. Ujú. Pongamos algún ejemplo. La vestimenta. En Estados Unidos, ¿no? Ahí se ven mucho los prejuicios. ¿En dónde, perdón? En Estados Unidos. Ah, pues sí. Ahora, por ejemplo, Allá, el ahí es presidente Donald Trump, racismo. tiene pues, ese prejuicio hacia los mexicanos, ¿no? Y es una discriminación y un prejuicio racial. Por supuesto, ¿no? Y creencias que son de manera cotidiana y no nos damos cuenta, como por ejemplo pensar que alguien de raza, no sé, por ejemplo afroamericana, tiene mayor resistencia o mayor fuerza física, por ejemplo, ¿no? O que los negros o las personas de color negro, hombres, tienen un miembro más grande. Pues pueden ser que blancos igual, ¿no? Pero esas son ideas que vamos construyendo. De género hay muchísimos, lamentablemente todos vinculados con la violencia de género, ¿no? Donde le atribuimos siempre a las mujeres alguna condición o conducta, ¿sí? Pues servil, apocada a muchos de los casos, a quien se le asume el cuidado de las personas, y no siempre es así, ¿no? ¿Algún ejemplo de un prejuicio sexual cuál sería? Pues la homofobia. Inclusive, hablando de homofobia, por ejemplo, muchas personas en un prejuicio tan grande dicen o piensan que casi todas las personas que son homosexuales son promiscuas y por lo tanto enferman de VIH. No todos, ¿no? De clase y de apariencia, creo que también lo notamos mucho, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Cuando alguien se acerca a nosotros, tiene cierta apariencia, inmediatamente pensamos si tiene tatuajes, que posiblemente estuvo privado de la libertad o que posiblemente pertenece a una banda delictiva, que posiblemente, etc. ¿Sí? De edad, también los tenemos de edad, ¿sí? Casi siempre pensamos que los niños o las niñas no tienen posibilidad de comunicarse, ¿no? Pues de alguna manera tienen que ir generando autonomía y libertad, ¿no? O por ejemplo siempre pensamos que las personas mayores o los ancianos son bondadosos, son benevolentes, son tolerantes y no siempre es así, ¿no? Que son buenos, ¿no? Étnicos, obviamente, también. Profesionales, religiosos, educativos, si alguien quiere poner algún ejemplo de estos. Por ejemplo, en el hospital, yo trabajo en un hospital y es muy recurrente, por ejemplo, en los prejuicios religiosos, que allí pues se tiene que recibir a todos los cultos, independientemente de qué religión tengan, pero es muy evidente cuando llega un pastor o los chamanes o las personas estas que son santeros, pues todo el mundo voltea así como caminán porque pues lo clásico, entre comillas, es los católicos, que van los sacerdotes católicos, pero cuando va, por ejemplo, algún judío que van con sus caidelitos y su gorrita, o el señor santero que siempre va de blanco con sus collares verdes y su gorrita blanca y demás, pues es como que muy evidente como los prejuicios y todo el mundo cuchicheando y todo esto. Sí, sí. Bueno, también hay en los prejuicios religiosos, también dentro del área de la salud, cabe que no se pueden recibir transfusiones sanguíneas porque piensan que que lo vayan a contaminar, vaya. Entonces, eso también puede ser un prejuicio, el no recibir. Obviamente, si tú llegas desangrándote, el procedimiento médico es recibir una transfusión, pero hay ocasiones en que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero, prefiero morirme a recibir una transfusión de otra persona. Claro, y lamentablemente esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, en el caso que nos estás comentando, pues están muy vinculadas a lo que ellos mismos como grupo formalizan, porque ya no es a veces que quieras, si no se puede, ¿no? Y parte del código, digamos, ¿no? De esa religión, pues es de ese, ¿sí? Hay de otra naturaleza, hay muchísimos, no se imaginan, si nosotros hablamos casi de todos nuestros contextos donde nos desenvolvemos, educativo, laboral, familiar, de amistad, en todos estamos llenos de prejuicios, lamentablemente. Y nuestras conductas reflejan esos prejuicios. Ya inclusive, desde el punto de vista de la psicología, no sé si hay algún psicólogo que me pueda apoyar, pero cuando inclusive vemos los mecanismos de defensa, hay un mecanismo de defensa que se llama proyección, ¿cierto? Y mucho de ello es
que justamente con estos prejuicios vamos generando actitudes y comportamientos de, pareciera que estamos revisando, ¿no? Que si la vecina llega, que si está con un acompañante, que si viene con otro, que si viste de falda, etcétera, y estamos de manera quisquillosa e insistente observándola, pero hasta ahí no queda. A lo mejor nos vemos con otras vecinas en el edificio y estamos de manera constante hablando de su comportamiento, que es negativo, etcétera, etcétera. Te estás proyectando. Finalmente la que quiere vestirse de falda y tener muchos novios, supongo que puede ser tú, ¿no? Es el gusto que no te puedes dar, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos llenos y no nos damos cuenta, y nos afecta mucho en todo, pero particularmente en las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la palabra prejuicio tiene que ver con algo que no está comprobado, que carece de fundamento, que no está con un conocimiento. Entonces nos falta mucho todavía por conocer, ¿no? A partir de ahorita, algunos de los mitos que yo he encontrado con las personas que nos relacionamos y que tienen que ver con estas enfermedades mentales, los vamos a ver. ¿Qué sería un mito? Un mito, primero la palabra la vamos a tomar de esta mitología griega, ¿no? Donde hacemos referencia a esos héroes, a esos dioses, algo que no existe, pero que hay una narrativa, alguien te lo platico, te lo cuenta, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo, en vez de hablar de mitología, se quedó solamente la palabra mito. Y tiene que ver también con narrativas que no son verdaderas, con historias que nos creemos y son falsas, pero las tomamos como si fueran ciertas, ¿no? El lado contrario, o bis, sería la realidad. Y la realidad es un conjunto de ideas que en la mayoría de los casos son situaciones que son palpables, que son medibles, que son observables, ¿no? Que no están en el abstracto. Entonces, y que muchas de las veces pues están fundamentadas con la verdad, ¿sí? Con algo que se comprueba, ¿sí? Hice una clasificación personal completamente no fundamentada de lo que yo puedo ver en estas personas, que pudieran ser mitos y realidades que tienen que ver con aspectos socioculturales, que tienen que ver con las causas que están atrás de una enfermedad mental, con las manifestaciones. Rompamos mitos también vinculados con la cura y el tratamiento de estas enfermedades, y con el apoyo y solidaridad que debemos o no brindar, no solamente el equipo de salud, sino también los familiares y el entorno comunitario y social, ¿sí? El primero, que tiene que ver con lo sociocultural. Un trastorno mental, ojo, no quiere decir que a lo mejor algunas personas que estén aquí me puedan comentar, no es cierto, yo jamás he pensado ello. No, estamos hablando que los mitos pueden y están, no son que lo tengamos nosotros. Equivale a tener retraso, completamente falso, ¿sí? La enfermedad mental, un trastorno mental, no tiene que ver con la inteligencia. Y en todo caso, si hablamos de retraso mental, que no es el término adecuado, tendríamos que hablar de una discapacidad intelectual o cognitiva, ¿sí? Y que limita algunas de las capacidades, pero no todas, algunas se pueden desarrollar, ¿no? Sí limita el funcionamiento y dificulta llevar a cabo algunas o muchas de las actividades de la vida cotidiana. Pero cuando hablamos de enfermedad mental, lo primero que tendríamos que identificar es que antes de hablar del estado intelectual, pensemos primero en mis estados de ánimo y en mis comportamientos. Eso sí me va a alterar en mucho, ¿sí? Y por supuesto que si yo estoy alterada en mi estado de ánimo y en mis comportamientos, por supuesto que algunas de las funciones intelectuales va a estar mermada, ¿sí? Va a estar con muchos déficits. Ese es el primer mito. El otro, que tiene que ver con causas. ¿Qué causa una enfermedad psiquiátrica o mental? Este es un mito lleno de prejuicios. Hay padres malos, padres y madres malas, es decir, que tienen genes malos, que son causantes de la enfermedad mental de sus hijas e hijos. Sin que yo les ponga la otra parte de la realidad, cualquiera de nosotros puede saber que eso es falso. Cuando hablamos de enfermedades mentales, porque así las identificamos, a muchos de nosotros nos gusta a veces aludir a trastornos, porque no responden a un modelo de causa y efecto. Hay muchas causas que están presentes. Y, dicho sea de paso, cuando hablamos de enfermedad, lo mismo puede ser una enfermedad de otro tipo, una enfermedad crónico-degenerativa, donde haya una tendencia genética fuerte, que lo mismo una psiquiátrica, ¿cierto? Hay, por ejemplo, acá los médicos, ¿quién es médico? Acá, nos va a ayudar. Hay una enfermedad neurológica en este caso, por poner un ejemplo, que pudo ser diabetes o cáncer, ¿no? Que se llama la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurológica. Esta enfermedad de Huntington es autosómica dominante.
Fíjense, o sea, sí hay ese hilo conductor hereditario, pero no es lo mismo que sea autosómica dominante o que sea recesiva, ¿cierto, doctor? Porque, por ejemplo, en Huntington, de 5 hijos que tuve, pensemos que yo tengo el gen de la huntingtina, de 5 hijos que tuve, 4 desarrollan Huntington. Una enfermedad de verdad que quienes estamos en el instituto, que hemos estado conviviendo con pacientes, hagan de cuenta que la persona tiene al mismo tiempo, como si fuera esclerosis múltiple, tiene una demencia, como si tuviera una polineuropatía, como si tuviera Guillain-Barré, todo al mismo tiempo. No hay cura, va un deterioro muy progresivo, ¿sí?, de la vida, y obviamente vienen otras consecuencias. ¿Por qué? Porque en el entorno familiar hay alguna persona que, en este caso casi siempre por rol de género se le asume a la mujer, debe cuidar y debe ver morir y desgastarse a su esposo y a sus 4 hijos, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos que nuestra constitución como configuración de persona, nosotros somos una configuración biopsicosociocultural, ¿cierto? Por lo tanto, estoy determinado por mi genética y también por mi herencia y también por mi biología. ¿Qué quiere decir? La herencia es lo que mis padres me transmiten, ¿sí? Y la parte biológica es que cuando se están llevando a cabo estos procesos de constitución de mi propio ADN, pues hay alguna falla, ¿cierto, doctor? Y no tiene que ver con mis padres, tiene que ver con algo que sucedió en esta configuración. Los factores externos del ambiente pueden influir mucho en esta cuestión del ADN y sus alteraciones. Claro, los factores externos, muchos de ellos sabemos, por ejemplo, que las mujeres que están embarazadas no se expongan, por ejemplo, a una radiografía, ¿cierto? O no se expongan a ciertos consumo de los medicamentos que pueden dañar el ADN en su formación, en su reproducción. De algunos medicamentos, de algunas sustancias, por supuesto que también determina, y hay otras que no tienen que ver ni con lo que me heredan, ni lo que yo estoy expuesta, tiene que ver con algún error, ¿cierto? Por ejemplo, Pues así síndrome de una Down, por enfermedad, ejemplo, ¿cierto? ¿Quién tiene síndrome de Down no tiene que ver? Eso sucede. Por lo tanto, de la misma manera que en esta configuración de por qué enfermamos, que se da para los aspectos de otras enfermedades que no son psiquiátricas, la misma ruleta está presente para las que son psiquiátricas, ¿sí? No es algo que tenga que explicarse porque hace muchos años en el modelo sanitario se decía, ¿no? Están poseídos o están embrujados, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con muchos padecimientos, es impredecible, ¿sí? ¿Es un motivo para estar alerta? Por supuesto que sí, siempre va a ser un motivo para estar alerta. Si nosotros vemos un genograma o elaboramos un genograma, identificamos que desde las primeras generaciones o los subsistemas parentales viene alguien con una tendencia o muchos propensa a la diabetes, pues por supuesto que me debo de cuidar, ¿sí? Si nosotros en ese genograma tuviéramos también la posibilidad de identificar trastornos psiquiátricos, por supuesto que sí. Sí, algo que preguntas, tengo una vecina, hay un jovencito de 12 años y platico mucho con él porque salimos a pasear a los perritos y me parece un niño muy simpático, aunque yo había notado que tenía algún trastorno, ya lo había notado y además él me lo comentó y resulta que de repente ya no lo vi y le pregunté a la mamá, no he visto a Ángel, ¿está bien? Y me dice que está internado en el psiquiátrico infantil. ¿Por qué lo internaron? Porque mira, él tiene esto, y tiene ta. Lo primero que no le pregunté, le aseguré, ¿en tu familia hay personas que tienen esquizofrenia o que tienen trastorno bipolar? Sí. ¿Me explico? Pero también rompamos mitos. No porque en mi familia haya personas que han tenido depresión, esquizofrenia, algún trastorno bipolar o un TOC, no quiere decir que lo desarrolle. Porque mucho de ello está en el ambiente. Y como tanto el ambiente me determina, por supuesto que si aunque no lo tenga, no lo voy a desarrollar. De alguna manera el ambiente precipita o hace recurrente, ¿no?, que se presente, como cualquier otra enfermedad. ¿Estamos? Ajá. Si tengo propensión a cáncer y a lo mejor en la familia, y a lo mejor, bueno, pues mis hábitos alimenticios o consumo de tabaco y demás siguen siendo recurrentes, pues lo más seguro es que lo pueda presentar. Entonces, lo mental está igual de vinculado, ¿sí?
Son más comunes en algunas razas, el que se padezcan algunas enfermedades mentales. Sí hay enfermedades que no son mentales, que sí puede ser que se presenten en algunas o en otras con mayor, digamos, prevalencia, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama neuromielitis óptica, que cuando se diagnostica se confunde los síntomas con esclerosis múltiple. Y entonces poco se tiene estudiado de esa enfermedad, pero en poblaciones orientales se ha presentado. Es decir, sí puede estar vinculado. ¿Y por qué está vinculado con ellos? Pues porque genéticamente lo estamos ahí reproduciendo, ¿sí? No es porque haya pasado algo en esa localidad. ¿Son más comunes? No. Aquí no. Cualquiera puede sufrir de una enfermedad mental, no importa dónde vivas, cómo vivas, de dónde seas, ¿sí? O cómo te veas. No distingue. Obviamente cuando decimos no distingue ni raza, ni color, ni posición económica, ¿no? Ni edad, ni sexo. No, sí, porque las mujeres más. Después vamos a ver cómo el ambiente sí está determinando que se precipiten, ¿no?, estas enfermedades. No discriminan. No discriminan quiere decir, híjole, que estoy ahí, en cualquier momento me puede pasar, ¿no? Muchas personas piensan que esto aparece, sobre todo cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas vinculadas con las emociones, que esto aparece porque nosotros somos débiles de carácter. No, tenemos que entender que hay muchos factores, sobre todo biológicos, psicológicos y sociales, así completamente amalgamados, ¿sí?, que hacen que se presente por un lado y por otro. Rompamos mitos. Cuando de repente en nuestras conversaciones no nos damos cuenta, pero platicamos con alguien y decir, ando en la depre. Bueno, porque nosotros queremos tomarnos prestado ese término para decirle a la gente que estamos tristes, que estamos melancólicos o tenemos poca energía, pero no. Rompamos mitos para que a nosotros nos diga alguien, tiene depresión, o tiene esquizofrenia, o tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? Necesitamos de un diagnóstico, y el diagnóstico no lo damos nosotros, el diagnóstico lo da un especialista. ¿Y cómo lo hace? Pues vinculando signos y síntomas. Fácil no es, pero afortunadamente que tiene mucho avance con la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-10, con el DSM-5, ¿sí? Hay elementos que te permiten identificar cuál de las enfermedades, porque no es fácil. Son muchas las enfermedades mentales, nosotros pensamos que son poquitas, no. Hay una clasificación muy genérica, lo vamos a ver más adelante, que es de 4, después de otra de 18, pueden ser 300 enfermedades, ¿sí? Si quieren. Los trastornos mentales no pueden afectarme, a mí no me puede tocar, no, son enfermedades comunes, así como cuando tenemos una gripe, de repente llega, y no importa el estilo de vida, aquí ya lo hemos puesto, una de cada 4 personas desarrolla. A una familia donde cuando se hace el familiograma nos damos cuenta que desde las generaciones anteriores se había presentado trastornos depresivos mayores. De la familia hay 4 hombres y 4 mujeres. De las 4 mujeres, las 4 en diferentes épocas de su vida presentaron depresión mayor. Pero si ustedes analizan el estilo de vida, la comunicación de pareja, los apoyos y los recursos que tienen ellas, son completamente diferentes. Y dices, ¿por qué de todas formas pasó? Y muchas de ellas inclusive en las conversaciones decía, ¿qué? Que yo estoy en depresión, pero ¿por qué? Si yo no lloro, ni me quiero morir, a mí la vida me gusta muchísimo. Pues sí, pero hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Puede ser más bien una depresión, digamos, de tipo ansioso, ¿sí? O de un tipo donde hay trastornos de pánico, ¿sí? O formas de miedo, de fobias de estar con los demás. Ajá. Sin embargo, se presentó. Entonces nos puede tocar, aunque nosotros digamos, tengo un doctorado, mi vida es tranquila, sé controlar mis emociones. Claro que apoya, por supuesto que sí. Tener salud mental siempre nos va a apoyar, no solamente una enfermedad psiquiátrica, nos va a apoyar a afrontar cualquier otra enfermedad, ¿sí? Si tienen una esquizofrenia será como consecuencia del consumo de drogas, ¿cierto, mito o no? No. El abuso excesivo de alcohol, sí lo tenemos que reconocer, sí va a llevar a las personas a tener alucinaciones. Y si hablamos de esquizofrenia es justamente tener alucinaciones auditivas primero y después visuales. Ajá.
Lo que sí tenemos que identificar es que, por ejemplo, hablando de esquizofrenia, que se le conocía como demencia precoz, porque se presenta a temprana edad, digamos que en la adolescencia. Por ejemplo, yo que tengo 50, yo no me voy a mí no me va a dar esquizofrenia, me puede dar otra cosa, pero ya de esa me salve, ¿sí? Ya no, ya pasó. Pero entonces es muy difícil tanto la detección oportuna como el tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros juntamos este trastorno mental con el abuso de sustancias, híjole, las pruebas, los diagnósticos, el tratamiento, ¿sí? El poder rehabilitarnos va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Pero no está vinculado. Puede ver que alguien sea de verdad, abuse de las sustancias, tanto alcohol como drogas, y no presente esquizofrenia. Y hay personas que tienen esquizofrenia y nunca abusaron de alcohol, ¿no? Bueno, hasta decir, no puedo decir que nunca tomaron alcohol, porque creo que todos alguna vez lo hemos hecho, pero inclusive me llamó mucho la atención en un estudio de un neurólogo que presentó allá en mi instituto, también la importancia de que nuestro cuerpo tome alcohol. Digo, no para emborracharnos diario, pero sí es importante. Sí, es importante, o sea, es parte de lo que necesita y le funcionaría, le hace muy bien a nuestro cuerpo, por lo menos una copita diaria. Sí, sí. Ajá. Las drogas no causan, ¿sí? Ok. Mientras que las personas estén en contacto con las drogas, nunca se va a tener un diagnóstico certero. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, de esquizofrenia, lamentablemente, como se presenta en este periodo de la adolescencia, híjole, tantos cambios en el humor, en el comportamiento de los adolescentes, que a veces pues, nos confunde de decir, ¿está poseída? O sea, la niña del exorcista, o verdaderamente puede estar presentando indicios de un trastorno mental, ¿no? ¿Todas las enfermedades mentales son iguales? No, por supuesto que no, ¿sí? Como tampoco ocurre con las enfermedades físicas, ninguna es igual. Se asume de manera diferente. Sí tenemos nosotros que reiterar que además del padecimiento tenemos que afrontar la parte de los estigmas y el rechazo. Ese miedo que la gente tiene por falta de conocimiento no me apoya, por supuesto, ¿no? Varían según la severidad. Algunos tienen síntomas ligeros, otros tienen síntomas más serios. Lo que sí les quiero comentar es que a diferencia de muchas otras enfermedades que son, digamos, fisiológicas o biológicas, netas, nosotros tenemos que enfrentar en las enfermedades mentales otro obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? El diagnóstico tardío. A veces pensamos que estamos melancólicos o que por la menopausia cambió el carácter, etcétera, o por la adolescencia estamos con estos oposicionismos, etcétera. Y más o menos hay una estimación de que la gente tarda aproximadamente, en promedio, 6 años para poder diagnosticarse en sí misma o con algún familiar una enfermedad mental. Entonces 6 años hace que esto se vaya agravando, ¿estamos? ¿Sí? Y obviamente haya ya severidad, y es cuando prácticamente estamos en una burbuja donde decimos, ya no puedo realizar mis actividades cotidianas, ya no es posible, por un lado. Y por otro, como no es visible, no es palpable, no es lo mismo que traigas una fractura, que traigas, no sé, ¿cómo decirles? Que haya un aparato que te mida el nivel de glucosa, que si veas si tus riñones están funcionando. En la enfermedad mental eso no existe, y es por eso muy, muy difícil. Porque si vuelvo a los médicos, ¿sí? Para que ellos hagan el diagnóstico, un diagnóstico se compone de 2 partes: signos y síntomas. Los signos es lo medible, lo palpable: presión arterial, pulso, niveles de azúcar y todo lo que conocemos, que ahí no se equivocan. Cuando nosotros nos hemos ido a hacer una biometría hemática, una química sanguínea, ya está ahí en los laboratorios bien bonito, nos ponen en color rojo. Ya cuando ves verdes, aplaudes, ¡ay, estuvo bien! ¿No? Pero ves uno rojo y dices, ¡ay, carajo, ya estoy mal! Eso no existía antes. Antes no, antes llegabas con el médico y el médico era el que te explicaba, pero ahora ya no lo ponen. Quiere decir que eso se identifica. El médico suma esto con los síntomas, y los síntomas es lo que el paciente refiere: hormigueo, dolor, cansancio, fatiga, etc., ¿no? Imagínense en las enfermedades mentales, cómo me miden el nivel de ansiedad, cómo me miden el nivel de angustia, cómo me miden si tengo esquizofrenia, cómo me miden a cuántas personas que estoy oyendo, cuántos personajes están aquí en mi vida todo el tiempo, ¿sí? No es posible. Es muy complejo, es difícil, y eso de alguna manera hace que pues los síntomas se puedan ir agravando y no haya una atención, ¿sí? No es fácil,
no es fácil. Por eso se requiere, estos instrumentos son eficaces, sí, pero también se requiere todo un equipo de salud, donde no solamente venga el médico, y más tarde les voy a decir que agradecemos mucho a la medicina, pero no pueden estar haciendo esto solos. Por eso entramos ahí nosotros, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones, las personas con trastornos psiquiátricos son violentas, impredecibles, ya lo dijimos, eso ya se nos va a quitar. Solamente en las películas de Hollywood y en lo que estamos viendo, eso ya imposible de pensar, ¿sí? ¿Puede darse? Claro que puede darse, pero ¿por qué se da? Pues como la gente que va a dializarse. ¿Por qué se está dializando? Pues porque seguramente no hubo adherencia al tratamiento, ¿sí? Y seguramente se agravaron los síntomas. Por supuesto que una persona con cualquier trastorno psiquiátrico, que no todos tienen como reflejo estos actos violentos, pero sí hay quienes, sobre todo cuando se presentan alucinaciones o en episodios psicóticos, sí lo presentan, porque están como divorciados de la realidad, por supuesto que si no están en tratamiento, sucede la violencia. Que lo mismo puede pasar a cualquiera, ¿sí? Hasta me parece que, bueno, no me parece, si ustedes notan, muchas de las... de algunos juicios donde hay alguna muerte, algún homicidio, etcétera, apelan a que está con una enfermedad mental para que disminuya. ¿Por qué? Porque no es consciente, no quiere hacer el daño, ¿sí? O sea, se deja llevar por este reflejo violento, ¿no? Creo que es más enfermo el que está pensando y está intelectualmente tramándolo, ¿no? Es más, aquí inclusive dice, aquí lo puede ser, que puede ser hasta mayormente violentada la población que padece un trastorno mental. Son más vulnerables a que los violenten en todos los aspectos, y todos los tipos de violencia, desde la física, la sexual, la simbólica, la de patrimonio, todos, ¿sí? Somos más propensos a que se violenten. No tolera el estrés de tener un empleo, es decir, no puede emplearse, ya no va a trabajar nunca, ¿no? Todos los empleos de alguna forma son estresantes, ¿cierto? Todos. Entonces imagínense que si es estresante para alguien que tiene una buena salud mental, ¿cómo será para quien no? Ajá, ¿sí? La productividad se va a maximizar siempre cuando tengamos nosotros buenas condiciones de trabajo. Yo le decía a alguien, ¿cómo nos sentimos en nuestro trabajo? ¿Que si plenos o no plenos? Y yo le decía, para mí, y yo creo que para todos y todas, tan es importante que cada quincena vea mi cheque. Bueno, no solamente que lo vea, que lo cobre, ¿no? Que lo use, que satisfaga mis necesidades con ese sueldo. Tan importante es lo económico, y de la mano va la gratificación que debo, que necesito por el trabajo que realizamos en equipo. Porque me haría sentir muy mal que sí me pagaran, pero que yo viviera un ambiente hostil, donde no se me reconoce el trabajo, donde no se me tiene paciencia, donde no hay tolerancia y lo más importante, donde no me puedan decir que el producto de ello es por los tres, y donde yo también estoy incluido. Eso hace gratificante, ¿sí? Ahora imagínense para una persona que, dicho sea de paso, desde que va a solicitar un empleo, hay el caso de una persona que está ahorita en juicio porque tiene esquizofrenia, pero controlada desde hace mucho tiempo. Pero el hecho de que estés controlado quiere decir que de repente pueden pasar 3 o 4 años y viene una crisis, ¿sí? Viene una crisis, se enteran en el trabajo porque no sabía, se enteran en el trabajo, y cuando ella regresa de esta crisis, como 3 semanas o 4 después, no la quieren contratar, porque entonces no la creen capaz de desarrollar las actividades que estaba desarrollando, pero tampoco, o sea, tienen miedo o temor de cómo se relaciona con los demás. O sea, ya el estigma quedó ahí bloqueando, ¿no? ¿Sí? ¿Deben aplicar pruebas especiales para conseguir un trabajo o ir a la universidad? No. Por supuesto que no. ¿Especiales? No. Ajá. No tienen pruebas especiales, ¿sí?, para conseguir un trabajo. Cada persona puede y sabe. Hay una profesora que tiene doctorado que nos ha dado conferencias. Ella pasó por un episodio de psicosis y escribe un libro, Mi vida después de la psicosis. Es una persona muy inteligente, ¿sí? Pero finalmente, ¿sí la conocieron? Ajá. Sí. Entonces ella misma narra cómo empezó algo tan sencillo a escuchar, ¿sí? Había voces, pero las voces eran casi siempre las voces, cuando la persona tiene alucinaciones auditivas, casi siempre los primeros momentos son agradables, es más, hasta te hacen compañía, ¿sí? Me hablan, me escuchan, así decía ella en su libro, así dice, eran como mis ángeles, mis protectores, todo. Esos ángeles se convirtieron en demonios donde eran ya voces de mando, y donde voces de no solamente hacerme daño, sino también hacerle daño a los demás, ¿sí? Entonces,
bien controlado. Esto no tiene que ver con que pueda la maestra después de todo ello escribió un libro y relata muy bien el padecimiento psiquiátrico, ¿no? Las y los niños no pueden sufrir de depresión y de ansiedad. Sí, sufre. Hoy más bien. ¿Por qué? Por el abandono, Por las relaciones familiares, porque también ya ahorita hay mucha violencia dentro del núcleo familiar y eso les causa a ellos ansiedad, depresión, baja autoestima, todo. Hay muchas cosas que están detonando ahorita en la infancia. Cuando nosotros consumimos antidepresivos, ¿qué es lo que principalmente la sustancia que tiene el antidepresivo? Serotonina. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo necesita la serotonina, pero también necesita la oxitocina, que es cuando el amor, ¿no? No nos damos cuenta, pero cuando tenemos una relación sexual con alguien que queremos mucho, háganme cuenta que como así, si tuviéramos un equipo que midiera toda la oxitocina, ¿no?, que se desprende y nos hace ser felices y estar bien, ¿no? Parte de lo que no tienen ellos es que esta transmisión, primero en la serotonina y la oxitocina, empieza a ser baja. ¿Por qué empieza a ser baja? Sí, está vinculado con nuestra alimentación, que lo vamos a ver más tarde. ¿Sí? Nuestra alimentación es muy deficiente, muy deficiente. La de los niños, sí, es deficiente, por un lado. Por otro lado, no hay mejor arma para las enfermedades mentales que tener una actividad física. Y esto cada vez se le reduce más a las y los niños. No hay mejor arma que tener una muy buena salud mental, y esto solamente se logra cuando nosotros vamos apoyándoles a desarrollar actividades de autonomía, de independencia, de toma de decisiones, cosa que ya tampoco existe. Muchos de los que estamos aquí, no todos, podemos recordar cuando éramos niños y hasta podemos decir, ¿tú te acuerdas del nombre de los chicos o las chicas de tu cuadra? Sí. Tres de los chicos de su cuadra. Ahí me dice, a mí no me preguntes, pero yo estoy jovencito. 3 de los chicos de tu cuadra. Jorge, Sergio y José Luis. ¿Cuántos de nosotros decimos? Ay, si me preguntan 3 amigos o amigas de la infancia, y esos eran los de mi cuadra. Y desde las 3, 4 de la tarde salíamos, todos en banda, ¿sí? A jugar. Y ya la mamá te gritaba, porque ni siquiera salían las mamás. No salían, ellas no salían. No salían porque no tenían miedo que alguien te robara ni te atropellara, porque la corona era tan pobre que ni carros. Y si pasaba ya le ponías algo ahí y nosotros mismos nos cubríamos. Pero en el juego, además de la actividad física, que es fundamental, sí, fundamental, había como toma de decisiones. ¿Ahora qué jugamos? Ahora sí, había roles, ¿sí? Había reglas que no discutían los papás como ahora hacen las mamás en la escuela, ¿sí? ¿Qué dicen las mamás de mi hijo? Va a ser la graduación, yo sugiero que vayan de tal o cual. ¿Por qué? Eso no lo hacían las mamás, lo discutíamos nosotros y había, no sé, como cierta complicidad. Porque si tú salías a jugar con tu hermanito, el hermanito era de chocolate. O sea, tú cubrías, porque tú como hermano mayor te tocaba que no fueran tan pasados con el chico, el chocolate, ¿sí? Pero además había reglas que tenía la gente que distinguir, o los niños, que eran de ahí. Pero esas reglas no podían ser iguales para los de la otra cuadra, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando jugábamos avión, híjole, pues por más que yo agarraba la teja y le cuando la aventabas, salía con hijos, híjole. O estaba aquí la línea y quedaba la teja aquí, así quedó en medio. Esas eran reglas de esa cuadra, ¿sí? Si quedan medios válidos, si se te van tantos hijos, sí vale, no vale, pero si nos íbamos a la otra cuadra, las reglas podían cambiar, ¿sí? Aquí la mitad de la teja entre el 8 y el 9, malo, ¿sí? Aquí el resorte es así, y aquí el burro tal, el bote pateado es tal, ¿sí? Aquí los encantados es tal y el que tal. Las reglas son reglas y nos servían muchísimo. Sí, el ambiente que le hemos heredado a nuestros hijos es hostil en muchos aspectos. Sí, y por supuesto que se presenta. Pero aparte en las escuelas no los dejan ni jugar porque los espacios son muy chicos.
Entonces, pues también eso los estresa, los llena de depresión y ansiedad, porque no, o sea, siéntate en la hora de receso, de recreo, tienes que estar sentada tomándote tu lunch, no puedes hacerlo. Ya. Bueno, bien, lo mencionaba usted, un factor es el cambio social que hemos vivido ahora. Antes, si nos damos cuenta, podíamos salir a jugar con los amigos en la calle, y ahora, ¿qué es lo que pasa? La tecnología, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, claro, nos ha englobado, nos ha absorbido exactamente, que los niños ahora, ¿cómo los entretienes? A través de un teléfono. Y la mamá ya no quiere estar batallando con el niño, dale teléfono. Entonces, antes yo lo vivía, ¿no? Quería salir a la calle, contarse tu tarea y rápido las vidas, ¿no? Y ahora hace lo mismo, pero por el teléfono, por la tablet, por toda esta cuestión tecnológica. Entonces yo creo que también va enfocado a esto, a que los niños ahora ya no tienen esa parte de poder salir y se quedan englobados en la tecnología y se quedan ahí. Ahora les quitas eso y claro, claro, sí, por supuesto. Gracias por la participación, sí, muy interesante los medios. Allá. Un poquito más fuerte que... con respecto a la opinión del compañero, yo siento que sí, la sociedad siempre va a estar cambiando, ¿no? Esto es algo que no podemos evitar, ¿no? Lo hemos estado viendo con el transcurso del tiempo. O sea, yo todavía me tocó, o sea, tengo 21, todavía me tocó un poco esto de salir a jugar eso. Pero igual siento que estamos estigmatizando la tecnología también, ¿no? Porque esto de que, pues sí, les dan eso a los niños y eso, también en cierta parte lo estigmatizamos por decir, ok, no puede servir para su desarrollo o etcétera, ¿no? Con lo cual, pues mejor sería como que ver estas alternativas o para utilizarlas para mejora, ¿no? Sí. Simplemente verlo como algo de que pues esto va a ayudar. Obviamente es complementar, ¿no? Tanto de una parte como de la otra, pero bueno, pues sí. Claro, muy interesante el comentario, muy interesante ambos. Sí, todo en exceso. No podemos criticar los avances tecnológicos porque eso nos llevó a elevar nuestra expectativa de vida. En los años 20, ¿cuánto vivía la persona en promedio? 30 años. Por eso yo creo que mi abuelita decía hasta que la muerte los separe, ¿no? No, pero pues ahora imagínate echártelo hasta que tengas los 80, 90 años. Nuestra expectativa va creciendo. Obviamente, ahora estamos ya casi llegándole a los 80, pero pues obviamente eso también implica, la tecnología implica sí desarrollo, sí, pero también habría que interpelar ese desarrollo, ¿no? Resulta muy curioso. Decía a mis hijos, cuando se descompuso el control, ¿no? Y yo les decía, es que cuando yo era niña no había control. ¿Y cómo le cambiaban? Te parabas y le dabas que al rato ya se barría, ya traía una pinza ahí, desarmador o lo que sea, y que te regresabas y que eso no te gustaba ya. E inclusive me preguntaban, ¿y si no te gustaba podías cambiar de canal? Pues sí se podía, pero pues había 4 o 6 canales. Dice, ¿y por qué? Porque esa era la barra y después pues se terminaba. ¿Cómo que se terminaba? Sí, pues ya se acababa, ya se ponían las líneas, ya se acabó la barra y te esperabas hasta la noche que venía otra vez. Pero aparte no veíamos la tele solos, era todo llamado de la calle, nada más una persona tenía televisión y la gente estaba a su casa. Sí, la mayoría de las personas o de los niños no estaban frente al televisor, estaban afuera en la calle. Tengo una duda, la radiación que emiten los celulares afecta para la depresión y la ansiedad, pero ¿por qué? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Han visto ustedes a un niño que pasa 3 horas seguido frente a un aparato de videojuego? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿Han notado que ese niño o niña se va a dormir y si se puede dormir? Está en alerta. O sea, toda esa radiación hace que tu cuerpo esté así, completamente en alerta y no puedas conciliar. Si algo nos afecta a los seres humanos,
el no descansar. Si tú, es más, el doctor no nos dejará mentir, si alguien pasa 3 días sin dormir o 4, hay una alteración que de plano te puede llevar inclusive a un desorden por completo, ¿no? Entonces lo que está haciendo en muchos de los casos estas radiaciones es alterar todas las terminaciones y hace que estés en alerta y no llegas a la reparación que necesitas, al descanso, para que todo esté en armonía, ¿no? Entonces, si de por sí, fíjense, nuestra alimentación, nuestra falta de ejercicio hace que esta neurona y cuando se están conectando estos neurotransmisores, estén débiles, es como cuando es que estoy cansado, es que no he comido, pues imagínense ahora, lleváramos con esa agitación tan constante, los estás desgastando y hacen que no puedas tener esta cuestión reparadora. ¿Sí? Sí. Pero también altera nuestra atención. Dentro de las funciones cognitivas, lo que es la atención, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, todo se altera. Si nuestro cerebro solo está destinado para trabajar, bueno, nuestro cerebro está destinado a trabajar en cuanto a la atención solo unos minutos, porque son minutos y nosotros lo estamos forzando horas, ya se va deteriorando de alguna manera nuestras funciones cognitivas. Por eso sí afecta a la salud. Aunado a que hay una disminución de serotonina y lo que se hace es enviar medicamento, pero como recaptadores de serotonina, o sea, lo que es el ISR, se envía ese medicamento para que haya más recaptadores porque la serotonina es poca. Y aunado también a lo que es la dopamina. O sea, que genera para inhibidores, perdón, sí, allá se me... Bueno, lo que genera que estemos en alerta. O sea, hay demasiada sustancia. Es la dopamina. Es la dopamina. Es la dopamina. Sí, porque o sea, hay un exceso. Esa sustancia hace que estemos alterados y también por eso se manda medicamento como un inhibidor. Sí, o sea, busquémosle por donde está bien. Yo me refiero al comentario que nos hacía el presidente de CONAS, cuando decía que hoy por hoy en la capacitación y compartir conocimientos a distancia es una técnica o una estrategia fundamental. Sí, se rompe la barrera del espacio y del tiempo, es fundamental. Ha llegado a muchos espacios, ¿no?, donde no estaban. Sí, claro que sí identificamos las ventajas, pero insisto, hay muchas más desventajas cuando se abusa, y más en edades donde están en pleno desarrollo y necesitan de muchísimas cosas para poder crecer, ¿sí? Exacto. Hay una pues no teoría, hay una explicación que dan los neurólogos que dicen que como a los 6 o 7 años, nos guste o no, a todos nos pasa, todos tenemos millones de neuronas, nos guste o no, hay una poda neuronal, así. Quiere decir que las neuronas, que son muchas, no va a pasar nada, que no utilizaste nunca, se van a podar, se van a ir, ¿sí? Entonces imagínense si nosotros pensamos que desde a veces los 2 años hay un niño o bebé con el celular y está o sea, el también enfocar, ¿sí?, todo tu crecimiento a una realidad que finalmente no deja de ser virtual, ¿sí?, te está quitando otras posibilidades de contacto con la naturaleza, con los otros, de aprendizaje, que te van a servir siempre para un óptimo desarrollo, ¿no? Entonces, sí, entre eso y los estilos de crianza, donde creo que ahí la regamos un poquito y ya nos dimos cuenta muy tarde, pensando que no queríamos que nuestros hijos pasaran por situaciones que a nosotros nos acontecieron, ¿cierto? Y entonces, como cuando ves el camino muy escabroso, ahí las mamás dicen, ay, no, quita la piedra para que no pase, porque yo ya pasé por eso y se siente muy feo, ¿no? Entonces tampoco nos ha ayudado, ¿sí? Y otra cosa, como vivimos en un mundo de mucha violencia, y violencia también se da muchas de las veces más a puerta cerrada, así es, no nos damos cuenta que no hay congruencia al educar, ¿no? Hay muchas mamás que, por ejemplo, pueden hacer, perdón que te haga mi retro, ¿verdad? ¿Sí? Deja de estarle pegando a tu hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, no sabemos ni cómo para dónde hacer. La cuestión es que si alguien de ustedes trabaja con adolescentes, con niños, seamos, de verdad, muy responsables de saber que tienen un contexto muy adverso para mucho de su desarrollo. ¿Sí? Se comporta mal en la escuela para atraer la atención.
Todo tiene que ver, ¿sí? Si todo está chueco, por supuesto que va a haber un comportamiento inadecuado, ¿no? Puede ser trastornos de síntomas emocionales, de trastornos emocionales, sí, pero habría que checar si es eso o si son algunas estrategias solamente para que llame la atención. No nos corresponde a nosotros, le corresponde a los especialistas, no a nosotros como papás, ¿sí? Tendríamos que estar observando y como papás tendríamos que estar conociendo a nuestros hijos en su comportamiento y no siempre eso sucede, ¿sí? No siempre eso sucede. Yo recuerdo, teníamos una maestra que nos dio un curso de relaciones humanas, la maestra muy linda, muy linda, y el curso siempre era como muy emotivo, nos fortalecía demasiado. Y resulta que nos platica que su hija, que entró al kinder, ella fue mamá ya grande, era su primer día de clase, y le mandan llamar a la maestra para decirle que vaya, que porque su hija tuvo un mal comportamiento, y la tenían como en la dirección. Entonces ella se puso roja, como diciendo, ¿cómo es que yo, que me dedico a dar cursos para favorecer todo esto, ahora resulta que la niña me salió así, ¿no? Entonces se va la maestra, no terminó de dar el curso, se fue esa sesión, se fue, y cuando nos la encontramos en la siguiente sesión, pues la verdad es que sí, curioso, le preguntamos, bueno, maestra, ¿qué pasó con su hija? Llegando, estaba en la dirección la directora, la maestra, y estaba la niña. Y entonces la profesora, bueno, le digo profesora, fue maestra, y le pidió de favor a la directora que si podría primero escuchar la historia de su hija. Si quiero escuchar que ella me narre qué pasó. ¿Se puede? Y le dijeron que sí. La directora le dijo, sí, quiero primero saber qué, porque eso no siempre lo hacemos con los niños. Siempre llegamos y, a ver, ¿qué hizo maestra? Entonces, ya ves, te digo y todo. Entonces, a ver, hija, ¿qué pasó? Platícamelo, tú dime, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cómo fue tu día cuando llegué? Entonces la niña, no voy a extenderme tanto, pero la niña le dice, pues, es que tú me dijiste que yo iba a ir a la escuela y para ser amigos. Y pues me puse a platicar con una niña. Fíjense, o sea, sí, la mamá le dice que una de las expectativas de la escuela, vas a ser amigos. Entonces se puso a platicar con una niña. Ajá. Tú me dijiste que veníamos a ser amigos. Y la maestra pasó, platica esto a la niña, y que la maestra pasó y que la maestra les dijo, muy bonito, sigan platicando. Pues siguió platicando, textual, siguió platicando. Y que entonces la maestra se molestó porque no le obedecieron, que siguieron platicando, y les dijo, a ver, si no les interesa, si no les gusta estar en el salón de clase, se pueden salir. Se salía. Estaba el jardincito, estaban los juegos, y pues agarran las dos niñas y se salen, ¿sí? Y que después los otros niños que estaban ahí, pues decían que ya está, y los niños también querían ir. Entonces la maestra fue, llevó a la niña y dijo, no obedece, no hay órdenes, no disciplina, ¿qué pasa? Eso en su lógica sí lo hizo. Entonces la directora volvió y dijo, creo que nos hace falta conocer y trabajar mucho mejor con las personas. Entonces, insisto, ¿cómo saber si un niño llama la atención o no? Insisto, lamentablemente hay métodos de crianza de muchas mamás que, lejos de favorecer muchas cosas, la sobreprotección, el ser cómplices en muchos aspectos, no nos permite a quienes estamos trabajando con niños o con adolescentes, sobre todo con niños, saber si verdaderamente puede o no presentarlo o es situación de otro tipo, ¿no? Pero lo más importante es que no se descarte. ¿Sí? Cura, tratamiento o prevención. ¿Los trastornos mentales no se curan? Sí. Se controlan. No se curan, pero para quienes nos hemos padecido, de verdad, con que no se presente la sintomatología, te sientes el más feliz y el más sano de todo el mundo, ¿sí? No. Podemos llevar vidas completamente activas y productivas. Mucha gente que se integra al equipo de salud usa estrategias de autoayuda, etcétera, etcétera. Y eso, aunque ustedes no le digan a la persona que es cura, ¿sí? Estás curado, ¿sí? Nunca se va a curar, ¿sí? ¿Pero entonces se cura o no se cura? No se cura, o sea, no se va a quitar nunca porque es algo como, si tú te das diabetes, ¿se te va a curar? ¿Diabetes tipo 2 se te cura? No. Se va a controlar todo el tiempo, ¿sí? Si yo tengo depresión mayor, ¿se cura? Está controlada. Puede presentarse en otro momento. Si yo tengo esquizofrenia, ¿se cura? No. ¿Sí? Como muchas enfermedades, yo no sé si los que son médicos, si la gripe es una enfermedad, solamente es una reacción como a la propia enfermedad del organismo, ¿no? Hay virus,
Bueno, virus. Entonces tener que tomar antihistamínicos, a veces son limitados, ¿no? Son limitados las enfermedades gripales o las enfermedades virales, son limitados solas, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, o muchas de las que conocemos, no tienen como tal cura, por así decirlo, ¿no? O pueden estar así como que en remisión algunas, muchas sí, pero los trastornos mentales no tienen cura, pueden haber una recurrencia en cualquier momento, o pueden pasar muchísimos años y que no pase absolutamente nada cuando hay esta triada de sí los medicamentos, sí las terapias de autoayuda y también una combinación, digamos, de un estilo de vida que has cambiado. Cuando esas tres cosas se dan, puedes vivir todo el tiempo sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna recurrencia. La persona nunca se recupera, por supuesto que sí, podemos tener una vida completamente plena, como ya sabemos que las enfermedades mentales no son el que está desquiciado ni loco ni que no tiene capacidad intelectual, ¿sí? Podemos ser completamente funcionales, ¿sí? Inclusive hay enfermedades mentales que si se detectan a tiempo, el tratamiento es integral, ¿sí? Pueden tener muchos mejores resultados, más efectivos que cualquier otra enfermedad, como si fuera diabetes o si fuera cáncer, ¿sí? No se pueden prevenir. Puede estar latente por genética, pero de verdad si la alimentación, si el ejercicio, si el estilo de vida, si tener un poquito más de tolerancia al estrés y demás, pueden hacer que transitemos como cisnes así. ¿Vale? No hay esperanzas para la gente que sufre, ¿sí? Hoy en día, más que nunca, tenemos más información. Hoy más que nunca hay tratamientos y diferentes estrategias. Hay muchos antidepresivos, a uno le cae la fluoxetina, a otro la sertralina, a otro, etcétera, etcétera, porque no todas las depresiones son iguales, igual los antipsicóticos, igual los ansiolíticos, ¿sí? Pero sobre todo la parte de considerar que el tratamiento siempre de las enfermedades es un tratamiento integral, ¿sí? Nunca solamente farmacológico. El apoyo, ¿sí? No podemos vivir con personas que tienen alguna enfermedad mental. ¿Sí? Doctora, con respecto a la anterior gráfica, dice, hoy en día más que nunca existen tratamientos, estrategias, sistemas de apoyo comunitario y hay más aún en proceso de desarrollo. Yo trabajo en una escuela secundaria y estamos cerca del Centro de Salud Mental de Iztapalapa. El Secosan. El Secosan de Iztapalapa. Entonces es un de seguro de atención psicológica, psiquiátrica de seguro. Y me da cuenta que nos hemos notado que varios chicos que canalizamos, o sea, derivamos para un seguimiento, traen su receta para explicar su infancia, pero casi no traen medicamental. Es una constante, total. Pero además luego los papás no les quieren dar el medicamento porque tienen miedo de que se hagan adictos a las sustancias psicoadictivas. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se le dice al padre? Miren, en los casos, y lo sabemos como trabajadoras y trabajadores sociales, en los casos donde hay un menor, no hay otra. Necesitamos el consentimiento del padre. No van a, ¿no? Sí hay que trabajar mucho, sensibilizar mucho a los padres y romper el mito también de los medicamentos psiquiátricos, porque sí también hay mucho mito, no te lo tomes porque te vas a hacer adicto. Sí, de por vida lo vas a tomar. Yo no tengo tiroides y tomo levotiroxina a diario. Si me tengo que hacer adicta y tomarla de por vida, lo tengo que hacer. ¿Estamos? ¿Sí? Se tiene mucho temor, por un lado, por otro. Yo no creo que solamente tenga que intervenir un psiquiatra. Muchas de las veces, y así me ha pasado, de verdad, sinceramente, el psiquiatra es automáticamente te voy a mandar medicamentos. ¿Sí? O sea, no hay de otra. Toda la explicación que tiene es, digamos, de algo fisiológico, biológico que no está. Te lo manda. Okay. No se imaginan que por más inocuo que pueda presentarse un medicamento, las alteraciones que le puede causar a esa persona. Cuando leemos los medicamentos decimos, puede causar vómito, etcétera, mareo, nada. Tú dices, como que a quién, pues, a alguien, por eso está ahí, alguien le causó, ¿sí? Entonces, debe estar el psiquiatra, debe estar, yo creo que el personal médico, porque no siempre les hacen estudios de nada, es decir, lo recetan como si fuera, ¿cómo te diré? En serie, sí, pero pues hay una condición biológica, médica, social, familiar, diferente de él al de ella o al de ellos. Y si no hay un equipo de salud donde esté el psiquiatra, el médico, el psicólogo, por supuesto, no puede faltar, y trabajo social, ¿sí? por ponerlos menos.
Si hay orientador, también. Es decir, es un trabajo de equipo, que así tendría que ser. Si no es así, ningún medicamento por sí solo va a curar. En una ocasión invité a un foro a un neuropsiquiatra, porque lo que hacemos, el trabajo social en ese foro es como si fuera cine-debate, pero lo que hacemos es que proyectamos fragmentos de una película, de alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica. Invitamos a un especialista en cine que nos diga eso que yo nunca veo. Yo le digo, ¿cómo te das cuenta? Entonces, es que mira el director y que la escena y que el flu shock y me dio un shock y que está, no sé, cosas que el cineasta o el cinéfilo probado, dice él, explica, ¿no? Y después viene el neuropsiquiatra para hablar de la sintomatología y tratamiento. Y después viene trabajo social y psicología para hablar de la parte de lo integral, de grupos psicoeducativos y demás. Entonces yo notaba que los alumnos y las alumnas, siempre que hablaba el neuropsiquiatra, siempre, como además tienen un lenguaje muy elaborado, muy técnico de la disciplina de la medicina, se sentían como más interesados, más atraídos. Y una vez le dije a la persona que estaba con nosotros, al doctor, oiga doctor, una pregunta, para una enfermedad de este tipo, si hacemos el diagnóstico oportuno, a tiempo, si ustedes le recetan el tratamiento de punta, el que está perfectamente bien prescrito para esa enfermedad y que no tiene, ¿no?, secuelas o consecuencias secundarias, etcétera, etcétera. La persona se cura, la persona se elimina sus males, su sintomatología, ¿se asegura eso? ¿Qué creen que contestó? No. Y entonces fue cuando les dije a los chicos y a las chicas, si lo notamos, ¿sí?, el tener una enfermedad es también un problema social, ¿sí?, porque no sabemos si esas personas, van a tener poder adquisitivo económicamente hablando para adquirir ciertos medicamentos. No sabemos si esas personas tienen o estilan formas de autoayuda para saber a qué hora se toma el medicamento, si se adhiere al tratamiento, entre muchas otras cosas más. Y eso ya nos pasó. Hay gente que con las visitas domiciliares, la maestra Claudia Pastrano, no sé si ustedes la conozcan, la maestra decía que una persona que tenía tal enfermedad, pues no se adhería al tratamiento, pero la familia decía, se le compra el medicamento, observamos que ¿sí? Y no, abajo de unas escaleras, dice la maestra Claudia, que notó como tierrita, como algo así, y empezó a rascar, estaban enterradas ahí todas las pastillas. ¿Sí? Pues, aunque alguien te diga que se lo tome, no. Y por sí solo el medicamento, no puede ser. Y sí, lamentablemente esto sucede. Sí, sucede. Yo, porque incluso luego dice la mamá, traje la receta porque me la pidieron en la escuela, pero no sabe por qué. No se la va a tomar. Lo que podríamos nosotros trabajar mucho en la escuela, y es parte de lo que ahora estamos observando en la UNAM, hay un programa que se llama Mi Salud También es Mental, lo conduce la Facultad de Psicología vinculada con Medicina, y lo que ahora están haciendo es buscándonos a trabajo social como escuela, porque ellos están apostando a hacer mejor un trabajo comunitario. Porque dicho sea de paso, la atención en una terapia es costosa y es larga. Sí, es costosa y larga. Y está comprobado que trabajar en grupos como psicoeducativos o de apoyo, de ayuda, etcétera, tiene muy buenos resultados. Perdón. Bueno, perdón que complementando un poco esto se da mucho en las escuelas con lo que es el trastorno de déficit de atención, pero también tenemos que revisar cómo está la familia, porque muchas veces el menor se comporta así porque tiene problemas en su casa, ¿no? Y lo que hacen es, mucho en las escuelas es psicólogo, psiquiatra, y como bien lo mencionaba, ¿no? Medicamento, metilfenidato, Ritalin, y bueno, el medicamento es muy costoso, una cajita de metilfenidato está como, bueno, hace mucho tiempo, yo lo tomaba, porque sí, yo presentaba problemas de trastorno de déficit de atención, y bueno, se tiene que seguir ciertos lineamientos para que ciertamente el niño pueda ser detectado y tiene problemas. Yo creo que hace 10 años, una pastilla, una caja de pastillas estaba entre los 800, 900 pesos. Y entonces, a una familia que va no digo que todas y tampoco quiero estigmatizar,
que van en una escuela pública y se lo deben estar comprando mes con mes una caja, pues es imposible. Yo investigué sobre un libro que se llama cómo tratar a un niño de déficit de atención con autoayuda de los padres, técnicas de relajación, respiración. Puede ser que se pueda canalizar un padre que no tiene, o una familia que no tiene la posibilidad a través de estos métodos. Puede resultar, y ahí entra el trabajo social, con las pláticas con los padres, con las técnicas de concientización, y bueno, tratar esta problemática que, bueno, se está dando más y está como en auge. Sí. Híjole, pues podríamos pasar aquí muchas horas hablando de las experiencias que se han tenido tanto con los medicamentos. Lo único que sí me gustaría es que no se estigmaticen los medicamentos. En mucho nos han servido a quienes los hemos tomado, nos han servido y es bueno. Lo demás, pues como en toda enfermedad, eso pasa, ¿no? Que no me dan a lo mejor el medicamento adecuado y en particular para estas enfermedades no va solo el medicamento, tiene que ir acompañado de muchas otras cosas, ¿no? En cuanto al apoyo, pueden vivir con los demás, claro que sí, solamente que ellos no quieran, o que uno le caiga gordo, o que tenga cualquier enfermedad, le caes gordito, aunque no lo tengas, o sea, no me gusta, ¿sale? ¿No? O solos, ¿no? Como toda enfermedad, o sea, yo de hecho mando a niños a la escuela ecuestre que está aquí por Eduardo Molina, en el tren ligero, se llama la estación Vasco de Quiroga. Todos los caballitos, los burritos que cargaban los colchones, los tiene licenciado. Te cobran una cuota muy pequeña de 30 a 50 pesos, creo, dependiendo, y te dan tu terapia. Sí. Y este tipo de criaturas yo los mando con estos animalitos. Créanme que independientemente es muy buena estrategia, independientemente del medicamento, va a irse reduciendo, va a ser menos la dosis, va a estar más espaciada si lo combinamos con esas actividades, ¿no? Por supuesto, ¿sí? No puedo ayudar a alguien que sufre de una enfermedad, sí puedo, de entrada no estigmaticemos, de entrada no etiquetemos, de entrada no utilizar palabras como estás loco, yo no te comprendo, contigo, ¿sí? No puedo, ¿me puedo casar con alguien que puede tener una enfermedad mental? Pues sí, como me puedo casar con alguien que tiene alcoholismo, ¿sabes? Si conoces a personas, si tratemos de conocerlos, de descubrir su lado positivo y no solamente su lado de enfermedad, ¿no? No hay relación entre salud mental y salud física, comprobado, sí, por completo. Mi alimentación, mis estrategias de ejercitarme, ¿sí? Bailar, cantar, moverme, etcétera, sí está completamente vinculado con mi salud, como en todas, ¿no? Deben tratarse dentro de la familia, pues digo, me tiene que interesar a la familia, pero tenemos que decir que esto no es a puerta cerrada, ¿sí? Tengo que estar con los especialistas, la gente lo tiene que saber, pues sí, como con cualquier otra enfermedad, porque en la medida que la gente lo sepa, lo va a conocer, y entre más lo conozca, menos estigmas. Reflexionemos. Son de diferentes tipos, hay 4, ya dijimos, son generalizados, afectivos, de ansiedad, psicóticos, o de adicciones o abuso de sustancias, que aquí entra todo lo que pensamos que no es enfermedad, pero sí, eso de la vigorexia, la ortorexia y todo esto también es un trastorno, como la bulimia, como etcétera, ¿sí? Hay muchos, es decir, somos muchos, por eso decimos, hay más enfermos mentales de los que pensamos, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí tenemos muchas. Muchos se disfrazan con eso de que es que me ejercito, ¿no? O sea, pues sí, pero la exageración. Todas las enfermedades. Sí, o sea, hay muchos más enfermos mentales que me pareciera que enfermos de diabetes aquí. Muchos factores, ya lo dijimos, genéticos, desequilibrios químicos, enfermedades físicas, por supuesto, historia familiar, factores ambientales, todos ellos suman, ¿sí? Hay algo, miren, lo que estamos hablando, con esto voy a terminar, no todas las personas tienen que tomar medicina o ver un profesional, sí. Todas las personas tenemos que aceptar que es una enfermedad, y la enfermedad como tal se trata con los especialistas, se trata con medicina, se trata con algo integral, con alguien que es especializado, ¿no? ¿Necesitamos ayuda de los demás? Por supuesto que sí. Algo que ha funcionado en otros países es esto, fíjense, por ejemplo en Alemania, ¿sí? Para evitar el estigma, no para las enfermedades mentales, para el estigma, que mucho
no nos apoya, ¿sí? Porque si nosotros como sociedad estamos constantemente estigmatizando, no podemos generar que las instituciones afronten o asuman otra estrategia de atención que es muy necesaria y que no se da, ¿sí? La protesta, en Alemania utilizan un programa que se llama, hay una como agrupación que se llama Basta, así se llama Basta, y utilizan los correos electrónicos y los mensajes, sí, para toda la tecnología digital para luego evidenciarse a lo mejor en algún anuncio publicitario, en algún periódico, en alguna revista, en alguna parte, hay algo que esté orientando a que haya un prejuicio acerca de las personas con alguna enfermedad mental. ¿Sí? ¿Sí? El loco lo mató, ¿no? Es loquito. No, todo eso inmediatamente se tal y van a las autoridades competentes, y eso va haciendo que vayan bajando y que vayan disminuyéndose esto, ¿no? La protesta es muy buena, por supuesto. La educación, sí, la educación sobre todo en los primeros, en todos, pero en los primeros años, pero tiene que ser una educación breve, concisa, o sea, no puede ser una educación como tan formal, tiene que estar pensada en spots, en videos, en documentales, muy ad hoc, como un traje a la medida para los niños, para las niñas, para los adolescentes, etcétera, ¿sí? Sí, algo planeado que no tenemos. ¿Sí? No lo tenemos, no existe. Y por supuesto que el contacto, si estos dos se juntaran, si además de estar en las aulas haciendo o poniendo un video, yo le pido a alguien que ha tenido una enfermedad o que tiene una enfermedad mental que puede estar con nosotros, se desmitifican muchas cosas, ¿sí? Porque lo ves bien, dices, aquí está, lo estamos entrevistando. De hecho, cuando allá en neurología hay sesiones clínicas, si se puede, casi siempre ha sido una sola vez que el paciente no quiere, pero estamos abordando alguna enfermedad para identificar el diagnóstico. No lo hacemos nosotros, lo hacen los residentes como parte de su formación. Y entonces si se puede llamar al paciente para entrevistar, ¿no? Entonces, así, mucho de lo que los chicos pudieran decir, no te acercas a tal persona, además, no, en la convivencia, en el contacto, sería fundamental, ¿no? Y por último, que de lo social nos compete más que otras cosas. Identificar que las enfermedades mentales tienen un trastorno sociocultural enorme, más que otras, ¿sí? Y quiero concluir con un caso, con un ejemplo que yo leo de un libro que se llama Breve Diccionario Clínico del Alma. El libro lo escribe el que en ese entonces era nuestro jefe de psiquiatría, allá en neurología, el doctor Jesús Bermúdez Ramírez. Él lo escribe y habla de diferentes trastornos psiquiátricos y cómo interpela de alguna manera su posición como médico y la parte, digamos, filosófica, la parte fina de lo que sucede en las enfermedades mentales, ¿no? Y habla de algunos. Breve Diccionario Clínico del Alma. Está en Gandhi, es como un dragoncito con una portada negra y el dragoncito verde. Ajá. Voy a tomar solamente un caso para que nosotros, a diferencia, ¿sí?, de nosotros, quienes lo hacen son otras disciplinas, como resaltan lo social y lo médico, ¿no? Que insisto, no es uno ni más que otro. Vamos así. El caso toma muchos casos el doctor, pero voy a referirme al caso de psicosis. Señor Adolfo tiene psicosis. Los hijos lo internan en psiquiatría allá en neuro. ¿Por qué en neuro hay psiquiatría? Muchas de las veces porque en el Instituto Nacional de Psiquiatría o en otros hospitales de segundo nivel de atención, la persona se le llama, ¿cómo se le llama cuando es resistente a los medicamentos, a los tratamientos? No. ¿Que no haya adherencia terapéutica o no? No, adherencia es como cuando no somos disciplinados, pero no sé si es refractario o algo así. ¿Refractario? ¿Refractario? Refractario, es refractario al tratamiento, es decir, ya se hizo todo y no responde. Entonces en muchos de los casos se envía a neuro para saber si a lo mejor puede estar ahí alguna cuestión fisiológica o biológica presente, y si sí está. En una ocasión recibimos una paciente de diagnóstico de esquizofrenia, con muchas cosas que no me da tiempo platicarlas, y no, tenía un tumor. ¿Sí? O sea, puede ser esto. Entonces, por eso, a pesar de que no sea su especialidad, tenemos en neurología también la parte de psiquiatría, ¿no? Entonces allá llega el señor, lo llevan los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan los hijos? Y así fue literal, mi papá se volvió loco. ¿Qué pasó? Que en esa locura, que no es de ahorita, que empiezan a narrar, le golpeó a la esposa. Pero el señor ya tiene 70 y tantos años, y la esposa también, y la golpea, le da una golpiza tremenda. Los dos hijos lo internan.
les platico qué pasaba con el señor Adolfo. El señor Adolfo ya no tenía episodios, ¿cómo se llama?, recurrentes o esporádicos de psicóticos. No, ya estaba instalada la psicosis con él. O sea, ya estaba ahí, ya no se iba a quitar nunca. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Estás segura que te llamas Adriana? Sí, es un contenido que Adriana tiene aquí. Hagan de cuenta que quien tiene psicosis se le instala un contenido en su cerebro, en su información, y eso es real. Existe tan como los estoy viendo, ustedes me están viendo. ¿Cuál era este contenido que se instaló en la mente de Adolfo y que no lo iban a poder quitar? Que su esposa le era infiel. ¿Sí? Y eso le hacía sufrir mucho, porque había vivido muchos años de feliz matrimonio, personas ya mayores, pero la señora era infiel, pero ya no de ahorita, ya tenía rato. Ya no dormían juntos, él dormía en otra recámara, la señora abajo. Su comportamiento de Adolfo para con su esposa ya era hostil, y él estaba desesperado, porque encima de todo, o sea, encima de todo, sus hijos, encima de todo lo que él está viviendo como hombre herido, ¿verdad?, encima de todo lo encierra y lo considera que está loco, ¿no? Entonces, el doctor le empieza a preguntar en muchas entrevistas que hace. En el libro no narra todo, pero como conozco al doctor, fuimos adentrándonos en el caso, empieza a interesarse que quién es Adolfo y qué es lo que piensa con relación a esta infidelidad. Y hay cuestiones que, de verdad, de sufrimiento de parte de él, porque, por ejemplo, entre de sufrimiento y de chuscas, ¿no? Porque decía, a ver, Adolfo, ¿sabes? ¿Alguna vez los has visto? Porque no era uno, lo engañaba la esposa con 3. ¿Sí? Y los 3 tenían 30 años. Ya quisiera uno. 30 años. Uno era, hagan de cuenta, o sea, ¿los has visto? No, nunca los he visto. O sea, el señor Adolfo nunca los había visto. A diferencia del que tiene esquizofrenia y dice, sí los he visto. Pero hagan de cuenta, uno era el cerrajero, otro era el carnicero, o sea, gente como del ambiente, pero no, nunca los había visto. Pero existen, yo lo sé, aquí me engaña con los 3, tienen 30 años. Cuando él comentaba esto, de alguna manera el doctor sí lo interpelaba en el sentido de la comunicación, le decía, a ver, Adolfo, ¿cómo crees que una mujer de 70 y tantos años pues tenga una relación con alguien de 30, ¿no? Imagínense cómo me siento. O sea, diciendo, está sufriendo, está engañando, y no es de ahorita, y no entiende, y ya es, ¿no? Pero además estaba dolido y preocupado porque el mismo señor dijo, no, es que yo ya no sé qué hacer con esto, si el día que él quede embarazada, ¿yo voy a pagar los platos rotos? Me aseguro que sí. Porque estaba la idea ahí, y entonces le dice el doctor, a ver, dime hace cuántos años tu esposa ya no tiene periodo menstrual, ya no tiene menstruación. No, pues ya hace tanto. ¿Cómo te explicas que una mujer que no tiene ovulación y tiene periodo pueda quedar embarazada? Todo puede pasar. ¿Sí? Y encima está, ¿no? Entonces empieza a darse la oportunidad de conocerlo y se da cuenta que el señor Adolfo es una persona de muchos principios. ¿Cómo se llama? Como de esos caballeros antiguos, así de la mujer, el respeto, mi honor, etcétera. Y por ahí le llegó, ¿no? ¿Cómo le llegó? Una vez platicando con él después de conocer, porque él no se pensaba tomar ningún medicamento, no aceptaba, decía que no, porque entonces sí lo iban a volver loco, ¿no? Pues dijo que no. Entonces, sabes perfectamente cuando una persona de entrada te dice que no, va a llegar a su casa y no lo va a hacer. ¿No? Entonces le dice el doctor, a ver, señor Adolfo, usted sabe por qué está aquí, dígame la verdad. Usted es una persona muy honesta, muy arraigado en el principio de la honestidad. Estoy aquí porque dicen que estoy loco. ¿No? Usted no está aquí porque está loco, ¿no? Dice, no, usted está aquí porque golpeó a su esposa, porque su esposa es una mujer y porque su esposa ya es alguien mayor. Y un caballero, eso no hace. Y se quedó. Si usted se compromete como caballero a tomarse el medicamento para que no tenga esos actos tan violentos con ella y esto no suceda, usted se puede ir, si usted me da su palabra, usted se puede ir en este momento. Sí se la dio. Le cambió lo conoció, se interesó por él, por cómo pensaba, por no darle esta parte de, está usted enfermo y a mí no me importa y se va a tomar esto, no, ¿sí? Y sí, se comprometió con el doctor a hacerlo. El doctor estaba seguro que lo iba a hacer. Entonces el doctor narra que cada 6 meses que le tocaba consulta, él iba acompañado a su esposa porque son de las parejas antiguas, ¿no? Entonces ya iban y todo, y cómo va,
Bien, muy bien, Ígaro. Le preguntaban a la esposa por separado, ¿cómo está? No, pues ya no está violento conmigo, ya no está agresivo. Sigue sin dormir conmigo, porque, o sea, él todavía sigue pensando que me engaña, ¿no? Pero ya, se sigue sin dormir conmigo, pero ya, o sea, ya podemos tener una relación ya más tranquila, etcétera, más poder. Ah, qué bueno, entonces ya se van. Y el señor Adolfo, siempre como un caballero, le abre la puerta a la esposa se sale. Y sí, siempre hace lo mismo. Se regresa y dice el señor al doctor, siguen las mismas. Dice el doctor, yo creo que él piensa que le voy a contestar, pues todas las mujeres son así todo. Dice, no, eso no es lo más importante, que siguen las mismas. Lo más importante es que usted, señor Adolfo, ha cumplido con su trabajo. El señor se siente y se sale muy contento, ¿no? Digo, con eso quise terminar porque, como todas las enfermedades y más estas, tienen mucho que ver con cómo lo percibimos, cómo los arropamos, cómo los acompañamos, cómo los escuchamos. ¿Sí? Son personas completamente funcionales como nosotros. Por mi parte eso sería, creo que me extendí. Enfermedades y padecimientos, pero también aquí es el trabajo que tiene que realizar tanto medicina, tanto las cuestiones psicológicas, cuanto las cuestiones sociales. Dijo de una palabra que me queda muy marcada, ¿no? Que tiene que estar amalgamadas, unidas y trabajando todo el tiempo así. Y los comentarios que hacía la maestra que en la secundaria, cómo se trataba, yo creo que aquí tiene ideas, lo que comentaba aquí el colega acerca de una bibliografía que puede recuperar conciencia en los padres, porque sí, desafortunadamente, pues en los niños no podemos trabajar sin el consentimiento de los papás. Son temas de interés y son temas que desafortunadamente van creciendo, ¿no? Y bueno, de las tecnologías hay una discusión muy fuerte, de los niños, cómo los estamos trabajando, da tema para mucho. Desafortunadamente, pues, podríamos hacer algo muy interesante que ahorita lo estaba pensando, y ya hacerlo en forma, a taller, a curso, a ver qué podemos hacer. Bueno, maestro, pero yo creo que sería muy importante. Pero bueno, les avisaremos más adelante. Y como siempre, pues, el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales otorga la constancia a la presidenta, la maestra María de los Ángeles Rodríguez Casillas, por su participación como ponente de la conferencia No estoy loco, mitos sobre las enfermedades mentales, realizado el día de hoy, 19 de octubre de 2019, y lo entrega yo. Quiero recordarles que les vamos a avisar cuándo va a ser la próxima reunión. Ojalá que ya tengamos auditorio, y si no vamos a tener que replantear. Estamos buscando también hacerla en diferentes estados, ya que nos piden tener los colegas de otros estados, pues que por qué todo acá, ¿no? Centralizar, pues yo creo que no es tan bueno. Entonces estamos buscando otras sedes, les avisaremos, y si podemos hacerlos bien, sería perfecto. Y a lo mejor no tan lejos, a lo mejor en el Estado de México, pero sí estamos viendo eso. Pues no me queda más que agradecerles. Marco, no sé si quieras comentar algo. No, al contrario, muchísimas gracias de verdad por la presencia el día de hoy, nutrida. Eso es lo que queremos en CONATS, que vean la calidad que estamos ofreciendo a los colegas y otras profesiones. Esperemos que tomemos en cuenta que juntos para fortalecer al gremio. Muchas gracias. Únicamente que esta ponencia la conocieran los centros de salud, ya que en los programas de discapacidad todos están encuadrados en débiles mentales y con medicamentos estratosféricos de precios, y que todos toman lo mismo, ya no sé de la enfermedad que se llame. Sería muy valioso que lo bajaran a los centros de salud, que son los que medican a las personas. Gracias. Ojalá que se hagan los vínculos, podemos platicarlo, a ver cómo se puede hacer. Maestra. Pues yo pido lo mismo para una escuela secundaria. Tenemos casi 600 alumnos, y nosotros seguramente una de nuestras principales actividades es la vinculación de la sociedad pedagógica, en este caso, que aplicase esa ponencia con los docentes. Sí, sería perfecto. Pues mira, ahorita para dar los datos acá afuera nos coordinamos, y bueno, la maestra Ángeles también, que tenga el tiempo requerido, pero no, sería como un medio, pero sí sería interesante. Por acá. Maestro, usted sabe, Eric está en la Federación de Ciencias Aplicadas al Deporte. Creo que esta plática es muy importante, por lo que decía, la activación de los niños. Entonces, creo que pudieran llevarla a las federaciones. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, con el maestro Eric también es un importante vínculo para CONACYT y ha sido de gran ayuda. Sí, es interesante porque está dentro de una federación de educación física, ¿verdad? Me gustaría concluir, obviamente dándole las gracias por su amable atención, pero también, si hablamos de mitos, rompamos mitos, no nos enojemos, seamos resistentes, las instituciones están en crisis, no nos van a dar las respuestas, hagamos hombro con hombro, trabajo colaborativo, trabajo gremial, si allá muy bien lo explicaron, acá el médico, o sea, eso es justamente lo que necesitamos, que en nuestros propios entornos nosotros tengamos iniciativa y no esperar. ¿Y saben por qué no esperar? Porque lamentablemente una de las enfermedades mentales que está en aumento y no está, va a ser una pandemia, es la depresión. Y lamentablemente, de verdad, o sea, me da mucha tristeza, pero nuestros jóvenes están suicidados. Entonces, no se imaginan tal dolor para la sociedad, para la familia, lo que eso representa, y esperemos atenderla a tiempo antes de que esto se nos vaya de control. Bueno, pues pasando esa reflexión y pues muchas gracias. Sí.